Muy bien, primera de Juan, capítulo 3 y versículo 16, y leemos hasta el 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Señor bendiga su palabra. Entonces, hermanos, realmente, ¿verdad? Los que hemos estado viniendo en las meditaciones de las epístolas de Juan, ¿verdad? En las mañanas, vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que nuevamente el Señor, en su soberanía, nos permite acercarnos a un pasaje que ya hemos sido expuestos y también a una enseñanza que ya hemos venido recibiendo. Sabemos que la palabra del Señor, ella puede hablarnos de muchas maneras. Así que podemos nuevamente ser instruidos y edificados a través de este pasaje en el cual ya hemos meditado. Este pasaje quiero llamar, o lo he titulado, el amor de Dios en acción. Filipenses 3:1, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en Filipos, él les dijo: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Y les dice: y para ustedes es seguro. ¿Y qué les empieza a hablar? En el capítulo 3 les empieza a recordar el Evangelio, la justicia de Cristo, que excede la justicia que él creía que tenía, ¿verdad? Por medio de todo lo que él hacía como fariseo. Entonces él les dice: no me es molesto hablarles las mismas cosas. El Señor entonces en su voluntad nos habla nuevamente de este tema, como vemos, el amor de Dios en nosotros, que se va a ver reflejado en la práctica. Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces esta palabra del Señor va a dar fruto a su tiempo. Y eso es lo interesante, que puede dar un fruto en el cual la iglesia, cada uno de nosotros, pueda ser edificado. Pero también puede traer juicio. Aquellos que nuevamente se exponen a estas verdades, pero que siguen rechazando el mensaje. Entonces ella de cualquier manera dará un fruto. Obviamente nuestro ruego, ¿cuál es? Que sea un fruto evidente de aquellos, porque como hemos visto, de aquellos que hemos creído en Él, se va a manifestar eso. Tal vez para algunos que están acá, hablar de eso que acabamos de leer, dar la vida por los hermanos. En Romanos Pablo decía: si acaso alguien podría dar la vida por alguno que sea bueno, ¿verdad? Pero llegar a dar la vida por alguien que es un pecador, alguien que está, podríamos decir, ¿verdad?, entregado a su pecado, o que vive de una manera que quebranta la ley del Señor. Alguien decía: ¿cómo Dios nos va a llamar a amar, ¿verdad? Eso. Bueno, lo que vamos a ver primero es que el apóstol aquí, Juan, entonces le estaba hablando a una iglesia. Y los hermanos en la iglesia debían, y este es el primer punto, recordar el Evangelio de Cristo. Y podemos leer Juan 3:16, un pasaje muy conocido. El Evangelio de Juan 3 y versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Y por eso en el versículo 16 Él dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y eso fue lo que Él hizo. El Padre envió a su Hijo, y para darlo, como leíamos también, como sacrificio por aquellos que son su pueblo. Entonces lo primero que nosotros debemos reconocer es que para amar a la iglesia del Señor, como les digo, también Dios nos llama a amar a nuestro prójimo, pero especialmente acá el enfoque es amar a la iglesia del Señor. Para eso lo primero que debemos reconocer es que debemos conocer el amor de Dios, conocer a Cristo, porque de lo contrario ese amor no estará en nosotros. Podríamos estar tratando de reflejar eso según nuestros medios, pero no según la obra perfecta de Dios, porque aquel que ha sido transformado por Dios sí va a despojarse, como vamos a ver, y sí va a dar
de su tiempo, de sus recursos, de todas las posibilidades que Él tenga por aquellos que son de Cristo. Pero entonces la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿hemos conocido a Cristo? ¿Estamos unidos a Él? Porque de lo contrario, entonces esto no podrá ser efectivo en usted. Tratará de hacerlo según sus fuerzas para al final darse cuenta que continúa en su egoísmo y centrado solamente en su propio beneficio. La vida del cristiano es un morir a nosotros mismos para amar a nuestro Señor y amar a su pueblo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros reflejemos al mundo. Ese amor que ha sido dado por Cristo, porque vamos a ser entonces conforme a la imagen de Él. Así como Cristo nos amó a nosotros, pecadores, entonces eso es lo que aquellos que no son creyentes deben ver en la iglesia y percibir ese amor, que cuando entren en medio nuestro sea algo verdadero, no algo que es fingido, sino que algo que espontáneamente brota en nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo y el Señor nos va santificando y va haciendo esto, el amarnos unos a otros. Quiero leer esta anécdota muy interesante sobre una relación de amistad o de hermandad de dos personas. Dice, Damon fue condenado a muerte por el emperador Dionisio. Este emperador Dionisio el tirano, dice, sin embargo, obtuvo permiso para ir a su casa y arreglar sus asuntos, prometiendo regresar al lugar de la ejecución a cierta hora. Y su amigo Pitias se entregó al tirano y estuvo de acuerdo en que si Damon no estaba allí a la hora establecida, él mismo, su amigo, sufriría el castigo en su lugar. Dionisio, el emperador, llegó a la conclusión de que este amigo, Pitias, era un necio y de que el otro, Damon, más bien se alegraría porque tenía la oportunidad para escapar. Pero he aquí, cuando llegó la hora, para sorpresa de todos, Damon apareció puntualmente en aquel lugar y declaró que estaba preparado para morir. El cruel rey fue conmovido por aquella ardiente amistad y hermandad. Perdonó al ofensor y suplicó poder ser contado entre sus amigos. Es una historia interesante, realmente, que nos puede ayudar para ejemplificar qué es lo que el Señor pide de nosotros, realmente, como hermanos en la fe. Entonces, como les decía, este primer punto que debemos analizar es, hoy podemos decir que Cristo, como Él lo dijo en Juan 15:15, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Hoy nosotros, si realmente hemos conocido a Cristo, podemos conocerle más perfectamente en su palabra. Dice, ya no los llamaré siervos. Ahora Él es, como dice en Hebreos, nuestro hermano mayor. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Podemos ser llamados sus amigos. ¿Y cómo? Como Él se le decía a sus apóstoles, ¿cómo lo hace? Porque les doy a conocer las cosas que oí de mi Padre. Y hoy nosotros, por su Espíritu Santo, conocemos su voluntad en la palabra. Aquí es donde conocemos las cosas que Él nos habla a nosotros. Entonces, para poder reflejar eso, el amor de Cristo, el amor de Dios, ese es el primer paso. Y quiero que leamos en el Evangelio de Juan 17, Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 1 y 2 dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, eso es lo primero. Han conocido al Dios verdadero. Jesús está orando al Padre y le dice, me diste estos hombres y a ellos les he dado a conocerte, que conozcan al Dios verdadero. Y eran tuyos y me los diste y les he hablado acerca de ti. Entonces ese es el punto, que si usted es de esos que hoy el Padre le ha dado a Cristo, para que conozcan al Dios verdadero, al Dios eterno, porque conociéndolo entonces a Él es que se refleja en nosotros ese amor. Efesios capítulo 3 también nos habla acerca de lo mismo en el versículo 16. Dice así,
para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y ahí describe el amor de Dios. Entonces dice que por la fe habite Cristo en nuestros corazones y estemos cimentados en amor. Entonces ese es el primer punto, hermanos. Pablo decía, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces no hay nada que nosotros podamos realizar si no hemos primeramente conocido a Cristo. Sabemos que esta es una obra que es soberana del Señor. Ninguno de nosotros puede por nuestras propias fuerzas o nuestros propios medios conocerle a Él. Si hoy usted puede, a través de eso que hemos leído, a través de saber que debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó, pero puede percibir que ese amor no está en usted, entonces quiere decir que Cristo no habita en su corazón por la fe y que no está cimentado en amor. Pero la pregunta es, no se quede ahí, sino que acuda a Él, clame a Él, para que Él entonces envíe su Espíritu Santo. No siga entonces usted rechazando este mensaje del Evangelio, creyendo entonces que usted no necesita nada más. Porque fuera de Cristo entonces lo que le puede esperar a usted sería una condenación. Pero Él vino entonces para deshacer las obras del diablo. Y esa obra, que es ese egocentrismo en el hombre, Él vino a destruirla y a quitarla. Para que entonces nosotros sí podamos, por esa unión con Cristo, reflejar el amor a los hermanos. Y ese es el segundo punto del mensaje, que debemos reflejar el amor a los hermanos. Versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, entonces como miembros de Cristo no existimos para nosotros mismos, sino para Cristo y los unos para los otros. Pregunta entonces es, ¿hoy usted está conociendo a Cristo? Si es así, usted tiene hermanos en la fe. Y usted podría hoy decir quiénes son sus hermanos. Porque eso es lo que Cristo hace. Al conocerle a Él nos lleva a tener iglesias donde congregarnos y ahí nos da hermanos. Entonces yo sé quiénes son los que el Señor me ha dado y por los cuales entonces, como dice acá el apóstol Juan, yo tengo que entregar por ellos mis bienes. Y tengo que incluso dar mi vida hacia ellos. Pero si estoy viviendo sin estar en una iglesia, estoy viviendo sin importarme las condiciones o situaciones que puedan pasar otros que son creyentes, entonces puede decir que lo primero no haya ocurrido en usted, que no haya conocido a Cristo, que no haya conocido por la fe su amor. Que eso entonces es lo que hoy debe hacer en primer lugar, clamar a Él para que Él le salve. Y de esa manera entonces usted puede ordenarse y rogar al Señor que Él le conduzca a un lugar donde usted pueda reflejar su amor hacia los hermanos. Primera de Corintios 12, 25, cuando Pablo hace la analogía del cuerpo, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Es usted parte del cuerpo de Cristo? Puede decirlo en esta tarde. Y estoy preocupándome los unos por los otros. Y como vemos, tiene una implicación material. Obviamente sí, lo primordial es la parte espiritual. Pero también acá el Señor nos está hablando porque van a haber necesitados. El Señor dijo, siempre habrán aquellos que van a necesitar ayuda. Pero entonces, ¿cómo estamos nosotros reaccionando hacia esto? Los creyentes puede ser que no siempre estemos de acuerdo en todo. Más bien con frecuencia es lo contrario, ¿verdad? Hay algunos temas en los cuales podemos diferir. Pero sí hay un mismo o tenemos una misma interpretación sobre la vida. Porque todos somos del mismo Padre. Entonces todos vamos a ver esta vida de la misma manera. A través de la Escritura. Entonces esta relación de hermandad, de amistad,
que tiene que ver entre los creyentes tiene que superar todo lo que hay en el mundo entre no creyentes. Imagínense qué mal ejemplo sería que dos creyentes se amen más, perdón, que dos impíos, dos no creyentes reflejen mayor amor que dos creyentes. Eso no puede ser así. El amor del cristiano tiene que superar todo lo que hay en el mundo. Y realmente, podríamos muchos tal vez de aquí decir, personas que no han conocido realmente a Cristo, pero realmente tienen un gran corazón en ayudar, en proveer y en estar ahí cuando una persona lo necesita. Y no es creyente. Y aquel que dice, ¿verdad? Entonces ser creyente debe poder decir, pero lo que Dios ha hecho en mí es como eso o superior a eso. Porque realmente he conocido la verdad, el amor de Dios. Y eso es lo que debe entonces fomentar entre nosotros. Debe ser algo que alentemos entre nosotros. Esa relación y amistad entre creyentes. Pero sabemos que es una relación que el Espíritu hace. El Espíritu Santo, el Espíritu Dios en las almas. Para que entonces estemos en este mismo sentir. Todos los que estamos aquí, y creo que la mayoría de los que estamos aquí, tenemos una misma autoridad que es la palabra del Señor. Conocemos al Dios verdadero, a Jesucristo. Marchamos en la misma dirección a estar un día en nuestra patria celestial. Y tenemos un mismo deseo por la santidad. Esto nos une. Y también entonces este mandamiento de amarnos, de amar al hermano, también debe ser algo que nos una. Y un ejemplo que quiero utilizar en la escritura es la relación de David y Jonatán. El rey David, o antes de que él se convirtiera en rey, y el hijo de Saúl, Jonatán. Quiero que leamos 1 Samuel 23, 16. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre, así lo sabe. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo aquí? Bueno, el relato que es muy conocido, tal vez para la mayoría, ese hombre, el rey David, o David todavía, ¿verdad? Aún era rey, estaba siendo perseguido por Saúl, porque Saúl sabía que él iba a llegar a ser rey. Pero el mismo hijo de Saúl, Jonatán, sabía muy bien, porque aquí él lo dice, que Dios ya le había entregado el trono a David. Entonces vemos que él lo busca en medio de esa persecución que estaba padeciendo por parte de su padre, el rey Saúl. Y vean lo que él hace. Dice, y fortaleció su mano en Dios. Literalmente dice, o fue más bien, podríamos decir, lo que hizo fue alentarlo en Dios. Fue algo más de decirle solamente, no te preocupes, todo saldrá bien. No que, ¿qué fue lo que le mencionó él? El plan que ya Dios le había dicho por medio de Samuel a David que él iba a llegar a ser. Iba a llegar a ser el rey. Y Jonatán le recordó eso. Ese plan que Dios tenía para él. Ahora, hermanos, aquí vemos un ejemplo exactamente. Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. En la aflicción y en la angustia, en la necesidad de nuestros hermanos, ¿qué debemos hacer? Alentarles en Dios. Eso es lo primordial. Pero a la misma vez, según nuestras posibilidades, ayudar al hermano. ¿Cierto? La palabra de Dios es el que lo va a sostener en medio de las circunstancias. Pero el Señor también nos llama a ir ese paso más. Si tenemos con qué ayudarle en ese momento, hay que hacerlo. Como iglesia, procuramos que así sea. Y por eso usted también, estimado amigo, ¿verdad? Que nos acompaña, eso es lo que debe considerar. ¿Realmente yo podría alentar a alguien en la fe en Dios? ¿O la alentaría más bien pensando en las cosas materiales de esta vida? ¿Verdad? Muchas veces, ¿cuál es el consejo? Usted puede lograrlo, usted tiene la capacidad, usted es muy hábil. Pero lo que el cristiano debe recordar es, ¿quién es Cristo? Eso es lo que debemos recordar a nuestros hermanos en la adversidad. ¿Quién es el Señor? Porque es Él el que nos sostiene. Recordar nuestro lugar, pero siempre mirando a Cristo. Y luego precisamente hacer el bien de la manera material que podamos. Debemos recordarles
el evangelio a los hermanos. Y también algo que ellos reflejaron en esta amistad, ¿verdad? Que podemos seguir viendo su ejemplo, es esa lealtad. Aquí mismo en el primer libro, en el capítulo 20 y en el versículo 31, escuche cómo Saúl se expresaba de David. Dice, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí, o sea, David, viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, a Jonatán le dice esto, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Versículo 32, y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? David le estaba diciendo a él, si usted quiere ser el heredero, tiene que morir David, porque si no, usted no va a estar firme. Su reino no va a estar firme, el reino de Jonatán. Otro lo hubiera entregado. Viendo que David confiaba en él, lo hubiera entregado. Ahora, en el primer libro, aquí mismo, en el capítulo 19, versículo 4, dice, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Y él describe lo que ha hecho David. Entonces, también en medio nuestro, como hermanos, no debe de ninguna manera estar esto de hablar mal del uno del otro, sino más bien reconocer las virtudes de nuestros hermanos, cuidarnos unos a otros y ser leales los unos a otros. Precisamente aquí Jonatán perfectamente pudo haber hablado mal de David, y eso a encender más la ira de Saúl contra David, pero vemos que fue lo contrario, habló bien de él. Y cuanto más nosotros entonces como hermanos en la fe debemos procurar exaltar esas virtudes que nuestro Dios le ha concedido a los hermanos, esos dones para servirle a Él. Pablo lo decía así, considerándonos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo, inclusive en sus epístolas, nos habla acerca de esta labor que debe hacer el creyente. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 11 dice, por lo cual animaos unos a otros, dice, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y en el versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, dice, y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Vean lo que el apóstol está aconsejando a la iglesia. Van a haber hermanos que pueden perder el aliento, van a estar desalentados, poco ánimo. Dice, bueno, ahí donde usted debe aparecer, como aquel que el Señor ha enviado para alentar a su hermano. No para destruirle a él, sino para alentarle en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios capítulo 7 y versículo 6, dice el apóstol Pablo, pero Dios que consuela a los humildes, dice, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Aquí el apóstol Pablo más bien está diciendo, Tito vino a alentarme a mí, por medio de la forma en que ustedes lo consolaron a él vino entonces y me alentó a mí, escuchando su llanto, su solicitud de ustedes por mí, y eso me regocijó. Bien, hermano, podrían aquí algunos hermanos hablar así de nosotros, decir, el hermano tal me alentó cuando estaba en esa prueba, y vino y me habló y me fortaleció, y eso trajo regocijo para mi vida. Pero como les digo, esto es solamente aquellos que han conocido al Señor. Entonces, Dios puede hacer esto y nos lleva a crecer en eso, realmente. Porque podríamos ser que de alguna manera lo estemos dejando de hacer, pero al hablarnos Dios varias veces en su palabra sobre eso, debemos rogar, Señor, concédeme ser así para mis hermanos. Como Cristo hoy me fortalece, me ayuda a crecer en su conocimiento, en su amor, que esto lo refleje a mis hermanos, principalmente a los hermanos en la fe. Pablo le dijo a la iglesia en Galacia, hagan bien a todos, pero especialmente a los hermanos de la fe, a ellos. Por eso nuevamente es la pregunta, ¿sabe usted quiénes son sus hermanos, verdad? ¿O está unido usted a una iglesia para decirlo? Y principalmente, ¿conoce a Cristo para tener ese amor? Debe poder, entonces,
la iglesia, nosotros vivir de esta manera. Hay un relato, bueno, para aquí mismo en la segunda carta a los Corintios, para ir concluyendo, hermanos, en el capítulo 8, dice la ofrenda para los santos. Vea lo que hizo esta iglesia. Dice, asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. Y escuchen de qué era esa gracia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Las iglesias estaban pasando una situación de necesidad, de escasez, y las iglesias en Macedonia estaban también en pobreza. Pablo lo dice así. Pero ¿qué le pidieron a Pablo? Pablo, aún en medio de esto, permítanos, según lo que podamos, dice, y aún más allá de nuestra fuerza, ayudar a los hermanos. Dice, se lo pidieron diligentemente. Y así hicieron. Entonces vemos una iglesia ayudando a otra iglesia, reflejando el amor de Cristo. Y esto es un ejemplo para nosotros también. En algunos momentos tendremos que actuar de esa manera, o ya sea nosotros dar para otras iglesias u otras iglesias que nos ayuden. Pero eso es reflejando el amor de Cristo. No, ¿verdad? Quejándonos o diciendo, ¿por qué vamos a ayudar si nosotros no podemos? Vea que esta misma iglesia estaba en escasez, pero aún así decían, no, queremos ayudar, déjenos ayudar. Ahora, aquí mismo en versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este es el evangelio, hermanos. Precisamente, nuestro Señor no tenía necesidad de venir a buscar a nadie, pero Él nos amó. Y para la gloria de su nombre quiso venir a entregarse y salvar, vernos a nosotros en nuestra pobreza espiritual, en bancarrota espiritual, perdidos y alejados de Él, pero Él vino y tomó nuestra naturaleza, se humilló a sí mismo, siendo rico se hizo pobre, se humilló para que nosotros hoy gocemos de esta riqueza de conocerle a Él. Y de esa manera entonces sí, hermanos, si lo hemos conocido, vamos a reflejar el amor de Cristo, el amor de Dios en acción aquí en la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Amén. Vamos a orar.